Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy, Dios nos trae un tema muy poderoso y lo he titulado Cuando el cielo se levanta por ti. La base bíblica es Daniel, capítulo 10, versículos del 10 al 14. Y es aquí donde nosotros vamos a entender, o donde Dios nos quiere ayudar a comprender, qué significa cuando el cielo se levanta por ti. El cielo solo se va a levantar si encuentra gente con fe. La fe es lo único que mueve a Dios. Y si movemos a Dios, todo su ejército estará a favor nuestro. Entonces nosotros debemos entender esto. ¿Por qué? Porque no es decirle a usted prenda una vela. No es decirle a usted échele aceite a algo o a alguien o en la comida. Esas son prácticas de brujería. No se trata de decir compre 1 kilo de aceite, porque nosotros somos la sal del mundo. Y entonces vamos a hacer un acto profético. No se trata de eso. Porque ¿dónde estaríamos dejando a Jesucristo, su sacrificio, su sangre? ¿Dónde estaríamos dejando al Espíritu Santo de Dios y demás? Algo que quiero que entendamos es que usted necesita estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y entonces hasta el diablo va a temblar y se va a tener que largar de la vida de las personas. Y perdóneme que le hable así, con esa expresión que de pronto suena grotesca, pero es literal. El ejemplo ya Dios nos lo dio. Jesucristo, cuando llegaba a alguna parte, el que estaba enfermo era sanado, el que estaba poseído era liberado. Los mismos demonios se le postraban a Jesús. Y luego eso se fue replicando con los diferentes apóstoles. Está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos entender esto. Cuando nosotros le creemos al Señor, ¿qué acontece? Que sus ángeles se levantan a pelear por nosotros. ¿Por qué? Porque el que va delante de nosotros es el Dios Todopoderoso. Vamos a ver toda esta predicación, pero quiero hacerles una pequeña introducción. Y después de esa introducción vamos a tocar cierto tipo de temas. También vamos a estudiar el texto completo que les mencionaba en la primera diapositiva. Entonces nosotros debemos entender que hay momentos en la vida espiritual donde sentimos que oramos, ayunamos y clamamos, pero el cielo parece en silencio. No hay nada más difícil que soportar el silencio de Dios. Y aquí vemos una imagen medio borrosa, que la puse así a propósito, porque muchas veces nos pasa eso, lo que le pasó a Daniel. Daniel orando y los sátrapas ahí detrás. Aquella gente maliciosa, dañada, perversa, que lo único que busca es hacer el mal. Y entonces oramos y parece que no pasará nada. Daniel lo sintió durante 21 días. Este profeta de excelencia estuvo quebrantado, buscando respuesta de Dios por la condición de su pueblo. Mire el sentir que tenía Daniel, un secreto espiritual que hoy nos va a ser revelado. Cuando usted tiene un sentir en su corazón de amor, de fe y de esperanza por el pueblo de Dios, Dios lo escucha. No solamente pasó con Daniel, pasó con Nehemías, con Esdras. Cuando a usted y a mí nos duele lo que a Dios le duele, es que Dios está en sintonía con su corazón. No había voz, ni visión, ni consuelo.
estaban cautivos en Babilonia. Pero lo que Daniel no veía en la tierra, ya se estaba moviendo en el cielo. Y entonces, a raíz de todo esto, es que el ángel de Jehová se le presenta a Daniel. Y vamos a ver la historia de Daniel. Quiero que nos ubiquemos en Daniel capítulo 10, versículos del 10 al 14. Y que prestemos mucha atención a lo que el ángel le dijo a Daniel. Fueron muy claras sus palabras. Y le dijo con exactitud lo que Dios mandaba a decir. Y he aquí, nos cuenta el narrador, en este caso Daniel, un narrador personaje a nivel literario. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuchemos bien lo que el ángel le dijo a Daniel. El ángel está diciendo el por qué él está ahí. ¿Cuál es su misión? ¿Qué fue lo que Dios le mandó al ángel hacer? Nos está dando otro secreto espiritual. Le dijo, desde el momento, es más, le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios que está buscando la disposición de nuestro corazón. Muchas veces no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones porque nuestro corazón no está dispuesto. Entonces queremos que Dios se nos mueva, pero nuestro corazón no está dispuesto. Si no está dispuesto, Dios no va a escuchar nuestra oración. Y luego dice, y a humillarte delante de tu Dios. Muchas batallas van a requerir de que nosotros nos humillemos delante de Dios. Pero ¿qué es humillarse delante de Dios? Entendámoslo porque es que he escuchado a mucha gente que está errada. Y entonces he escuchado oraciones como, Dios, soy una cucaracha, no valgo nada. Bueno, a ver, detente un momento. Cucaracha no eres. O de pronto en tu forma de actuar, sí, pero físicamente no lo eres. Segundo, ¿cómo así que no vales nada? Entonces Jesús, ¿qué fue a hacer al madero? Le costaste la vida al Señor. Tú y yo le costamos la vida. O sea, que no vengas a decir que no costaste nada. Costaste demasiado. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Reconocer que nosotros, como seres humanos, necesitamos de Él, que cometemos errores, que no somos perfectos y que necesitamos de su ayuda, que lo anhelamos, que lo amamos, que podremos tener toda la riqueza física y material que tengamos, la salud que queramos, pero que nos hace falta Él por lo que Él es. Ahora, ¿qué es Dios? Dios, además de ser una deidad, Jesucristo, Jehová Padre y el Espíritu Santo, además de ser una deidad, es un gran ser viviente, el cual nos hace mejores personas, que necesitamos de su nobleza, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su compañía para alejar el temor y la soledad, que necesitamos que Él nos complemente para poder estar completos. Eso es humillarse delante de Dios, eso es ser humilde. Una vez aclarado todo esto, mire por qué muchas veces no recibimos respuesta. Como les decía, Dios es justo y verdadero. Él ve tu esfuerzo, tus lágrimas. Y les mencionaba acerca de los libros. Mire,
todo eso es una justicia de Dios. Que Dios me vio trabajar, esforzarme, entregarme al estudio, al sacrificio y demás. Y ustedes no saben, el libro que más ha pegado hasta el momento, porque es el que se ha dado a conocer, que es una aproximación a Violetas del Sur, es una justicia de parte de Dios hacia mi vida. Y entonces Dios se ha glorificado, porque uno de los jurados quiso venir a deslumbrar y a querer humillar a mi asesor de tesis, alguien que es magíster en literatura, licenciado en filosofía y letras y licenciado en lenguas modernas. Ya, ese fue mi asesor de tesis. Y uno de los jurados se puso en esa actitud y prácticamente se limpió los zapatos con mi trabajo. Solo por eso. Y mire lo que es Dios de tremendo. Ha hecho que aparezca en diarios, en radio y ahora a nivel mundial a través de esa entrevista que aparece el 24 de octubre a las 7 de la noche, o sea, el próximo viernes. Entonces mire cómo es Dios. Dios es justo y verdadero. Y entonces llega el ángel y dice, Daniel, estoy siendo enviado a ti porque dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Las batallas nuestras se pelean delante del Señor. Si tu vida no ha cambiado, no ha sido por más, sino porque tu corazón no ha estado dispuesto. El día que dispongas tu corazón al Señor Jesucristo, tu vida cambiará. Ahora, si no ha pasado el cambio en tu vida, pídele a Dios que tengas un corazón dispuesto. Sé lo que se viene de parte de Dios, las bendiciones que se vienen, y les digo de parte del Señor, ya llegó el tiempo. La Biblia dice que uno tiene que ser entendido hasta en los tiempos y en los sazones de Dios. Y le estoy diciendo a este ministerio, ya llegó el tiempo de un cumplimiento de unas promesas tan poderosas que es necesario que este ministerio esté preparado, porque no solamente tocará mi vida, sino que tocará todo el ministerio a causa del llamado que Dios un día me hizo en paz. Entonces es necesario que usted, y le digo, usted, póngale el nombre suyo, usted se prepare, porque ciertamente el Señor viene a tocar este ministerio con poder y gloria, y el cumplimiento de promesas viejísimas vendrán. Son unas promesas tan gloriosas que ni siquiera usted las sabe, y cuando empiece a cumplirse, es necesario que lo tomen a usted preparado. Para eso hemos venido trabajando todos estos años, para preparar a la gente. Y es necesario de que cada uno disponga su corazón. Porque ciertamente la presencia del Espíritu Santo viene y viene en una manera poderosísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega y visita, dice, yo les prometí esto. Y entonces tú pensabas que la promesa que Dios te había dado estaba muerta. Viene y ¡tum! Toca. Y cuando toca, Dios la resucita esa promesa. Tú pensabas que estaba muerta. Pues aquí está. ¡Tra! Y te la cumple. Así es lo que viene de parte del Espíritu Santo. Es algo poderoso. Prepárate, pueblo de Dios, porque llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Mira, a raíz de que vimos este texto y sacamos las claves de lo que hay en ese texto, vamos a ver 4 puntos, hasta 5, conforme a la homilética que debe tener este mensaje. El primero, el silencio de Dios no significa ausencia. Daniel no había sido olvidado. El ángel le dice, desde el primer día que dispusiste en tu corazón. Mire, la misma palabra refiere. Fueron oídas tus palabras. Esto significa que Dios responde desde el primer instante.
Pero a veces la respuesta se detiene en el ámbito espiritual. ¿Por qué se detiene? Porque el enemigo sabe lo que Dios tiene. Mire, yo le contaba a una persona hace poco un sueño que se los conté cuando estábamos en la floresta. Yo les indicaba un sueño y les dije, yo escuchaba una voz continua y esa voz era un cántico y ese cántico decía, vengan, adoremos al Cordero, aquel que venció en la cruz. Y yo nunca había escuchado esa canción. A raíz de que la escuché en ese sueño la busqué y la encontré. Es una canción de Hillsong. Y es tremenda esa canción. Es supremamente tremenda. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? Que cuando empiezo a darme cuenta de todo eso, empiezo a comprender la visión aún más de lo que Dios quería revelarme. Y entonces empiezo a escuchar esa voz, esa canción, y esa canción describe todo lo que Dios quería hablarme. Y entonces empiezo a comprender con mayor diligencia lo que Dios quería decirme. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora que viene el cumplimiento y Dios que viene hablándome, me hizo acuerdo de esa visión. En esa visión, para resumirla, les voy a contar lo último. Veía a Satanás en la forma del príncipe de las moscas. Era tan palpable la visión. Lo veía con un vestido real de verde o un azul turquí, para que me entiendan mejor. Totalmente lino fino, con acabados finísimos, la barba negra, toda la cara llena de esa barba al estilo árabe, no con la barba larga, sino una barba totalmente poblada, bien arreglada, corte hongo, cabello negro. Veía a un príncipe árabe y me decía, lo veía sentado en una silla de madera y me decía, cállate, no les hables, no les ayudes más, cállate, no avances, me decía. Y yo seguía cantando el coro de esa canción. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo, mi Señor, nuestro Dios. Esa era la canción, el coro que yo escuchaba. Y yo cantaba, yo me veía con una venda. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y te voy a decir lo que significa la interpretación de ese pedacito que te estoy contando. El sueño fue más largo. El trono de él estaba en madera. La madera es débil. La madera es débil. Satanás había perdido su poder. Me decía, cállate, porque dice que hermosos son los pies de aquel que predica la palabra de Dios. Él en su vestimenta y demás me estaba indicando el nivel, el verde. Le vi la piedra, le vi que representa Leví, la piedra sacerdotal. Pues Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Escuche bien, reyes y sacerdotes somos en Cristo Jesús. Y él decía, cállate, cállate, no sigas, no sigas. Y una cosa que confirmaba lo que estaba viendo era que decía, es que no lo puedo detener, es que no lo puedo detener, es que no lo puedo detener. Significaba lo que Dios me había dicho. No te va a poder detener porque yo estoy contigo. Y entonces lo veía desesperado. No por mí, porque soy un hombre común y corriente con virtudes y defectos. Es porque Jesús lo prometió, porque el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo van delante de nosotros. Alégrate, ministerio profético Shaddai, porque no estamos solos, porque la promesa del Padre es amén en Cristo Jesús, y Él trae el cumplimiento de estas promesas, y prepárate para el cumplimiento de la promesa del Dios viviente, porque Jesucristo es la simiente bendita de Abraham. Lo dice el libro de Gálatas, capítulo 3. Entonces, y tú que de pronto no eres parte de este ministerio, pero que Dios te pone a escuchar esta predicación, te digo, prepárate, llegó el tiempo de Dios, prepárate, así como Israel tuvo que salir de Egipto. Llega un tiempo de Pentecostés sobre tu vida, porque Dios te ha prometido, Dios se levanta por ti, a causa de que has dispuesto tu corazón, y si todavía no lo has dispuesto, te digo, dispón tu corazón a humillarte y a entender, a humillarte en tus aposentos delante de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y a entender cómo obra el Dios Altísimo. ¿Cuál es el sentir de nuestro Creador, de nuestro Señor, de aquel que venció en la cruz del Calvario? Escuche bien lo que le voy a decir. Le voy a decir otra verdad espiritual que la gente por lo general no lo sabe. Si Satanás hubiese sabido de que el Dios viviente lo iba a vencer en la muerte de su Hijo Jesucristo a través del madero, nunca lo hubiera matado. Nunca. Satanás, en todo el Antiguo Testamento, tenía ganado en franca lid porque les ganó, derribó a Adán y a Eva, les quitó toda la autoridad sobre la humanidad. Y entonces, cuando Jesús muere, baja al Seol y desde allá le empieza a vencer y le dice, pásame las llaves. Pásame las llaves de la vida y de la muerte. Pásalas. Mi sangre cayó sobre todas esas maldiciones, todos los decretos que tenía Satanás sobre la humanidad. Jesús puso su sangre sobre todo eso. Vencido estás. La muerte que había entrado por la desobediencia del hombre, vencida está. Por eso Jesús resucitó de la muerte. El hecho de que Jesús resucitara rompe todo esquema, rompe todo hito y le da todo el señorío. El único que tiene mayor autoridad que Jesús es el Padre. Y como nos muestra o nos demuestra el Evangelio de Juan, el cual vamos a ver en diciembre, del 8 al 15 de diciembre, no se vaya a perder ese seminario. Jesús nos demuestra en el Evangelio de Juan 7 veces, nos demuestra que el Padre está en él y él está en el Padre. Es una cosa gloriosa. Y entonces fueron removidas las estructuras espirituales y la cartografía espiritual se removió. Nadie pudo vencer al Cordero. Y entonces cuando Jesús sube a esa entrada gloriosa que está descrita en el Salmo que se llama El Rey de Gloria, búsquelo. Jesús los vence en la cruz y todo el ejército celestial, ángeles que sostuvieron su dignidad y demonios, ángeles que se cayeron de su dignidad por haber desobedecido a Dios y haberse levantado en rebelión por soberbia, todos se postraron delante del Cordero. Imagínense, glorioso. Entonces, entendamos, el enemigo sabía que la palabra tenía revelación sobre los reinos, tiempos y propósitos y quiso impedirla. El enemigo sabe que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y entonces se levanta como se le levantó a Daniel. Y entonces aparece el príncipe de Persia y otro príncipe más. Y así sucesivamente. Príncipes que reflejan a los enemigos de Dios. Pues el pueblo de Dios tuvo que pasar por 7 imperios que trataron de quitarle al pueblo de Dios
su identidad. Entre esos, los persas. Entonces miren cómo es esto. Y también Siria. Son cosas tenaces. Ellos tuvieron que pasar por los egipcios, por los babilónicos, tuvieron que pasar por los persas, los medos, tuvieron que pasar también por los romanos, por los griegos, en fin, etcétera. O sea, todo eso es necesario que lo conozcamos. De hecho, yo tengo un video en TikTok, aquel que quiera buscar las redes nuestras, por cualquiera de las que usted busque, están los enlaces. Si usted no lo tiene, en TikTok nos encuentra como shaddaimin.prof o profe. Y ahí me aparece mi foto. Ahí hay un video donde menciono acerca de lo que Israel tuvo que vivir. Hoy lo voy a enviar por el grupo, por los grupos nuestros, para que la gente pueda verlo. Ahí dice que TikTok lo ha silenciado, pero ¿por qué? Porque se tocan temas muy profundos, espirituales. Y entonces hay gente que se puede ofender. Es por eso, pero no es por más. Y por eso TikTok lo mantiene oculto. Sin embargo, ya hay 113 visitas. 113 personas lo han visto. Donde te menciono y te muestro aún el templo que construyó Herodes. Es necesario que entendamos todo esto. Mire, ¿por qué? Porque el enemigo sabe lo que Dios tiene contigo y conmigo. Y entonces, ¿qué acontece? Se levanta a poner oposición. Y Dios dice, no los vas a poder detener, porque yo te vencí. Esto no se trata de ellos, se trata de mí. Y yo ya te vencí. Y entonces llega el Señor y con mayor poder te saca de detrás del redil y dice, yo te prometí y te juré por mi nombre, no habiendo más grande que yo, pues aquí está. Cúmplase mi orden. Y los ángeles vienen y obran. Mira, segundo punto, la guerra que no ves. Esto le pasa mucho a la gente. El ángel continúa, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Imagínate, ¿sabías que hay ángeles que están peleando por ti y por mí? ¿Por este ministerio, por el ministerio tuyo? Este príncipe no es humano, sino un espíritu territorial, una potestad demoníaca que gobierna sobre Persia en este caso. Pero escúchame bien, es necesario que nosotros entendamos que hay diferentes tipos de demonios, que son ángeles caídos. ¿Y dónde los vamos a ver? Los vamos a ver en los discipulados que voy a dar para pastores, profetas y líderes de este ministerio, los cuales he determinado subir al canal nuestro. Quiero que estés atento, porque va a traer mucha claridad y te va a poder permitir entender cómo es el plano espiritual. El primer discipulado que vamos a tener se va a llamar la guerra angélica, o el conflicto angélico, donde te voy a explicar qué fue lo que pasó en el cielo. Luego bajó al paraíso, a la tierra. Escúcheme, porque una cosa es el paraíso y otra cosa es la tierra. Bajó al paraíso, del paraíso fueron expulsados y quedó Satanás con dominio sobre la tierra. Vamos a llegar hasta la Torre de Babel, donde vamos a explicar todo lo que pasó. Hombres y ángeles se levantaron en contra de Dios. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Es algo poderosísimo. Quiero que entendamos todo esto, porque se necesita. Vamos a ver incluso los nefilines, los descendientes de entre ángeles y mujeres, o hijas de los hombres, como describe la palabra de Dios. Es una cosa bien tenaz, bien poderosa. No se lo voy a perder. Mira, dice, aquí aprendemos una verdad profunda. Cada nación cuida o tiene un territorio de fuerzas espirituales que buscan
frenar los planes de Dios. Usted debe entender que hay espíritus como, por ejemplo, los hombres fuertes, los que tiraron a Daniel al horno calentado 7 veces. Esos espíritus tienen la función de custodiar a cada persona, a cada alma. La función de ellos, así como los demás, es que no conozcamos a Jesús, usted y yo. Ellos te pueden permitir ir a la iglesia, te pueden permitir predicar, pero lo que no te van a permitir es que conozcas a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, te le sales de las manos. Demonio que es derribado, es tirado al lago de fuego y azufre, donde la bestia, la segunda persona de la Trinidad satánica los atormenta. Pero te digo, no te lo vayas a perder. Todo esto va a estar súper explicado, es como un arroz con pollo desmenuzadito, ¿ya? Pero es necesario que cada uno disponga su corazón. Mientras Daniel ayunaba en la tierra, Miquel viene a ser una teofanía, una representación de Jesús, el gran príncipe del cielo, peleaba por él. Nosotros debemos entender. Ha sido tan tenaz lo que Satanás ha querido hacer para dañar los propósitos de Dios, que aún intentó robarse el cuerpo de Moisés. Y Miguel y sus ángeles lo enfrentaron a Satanás, o el diablo, en forma de dragón, y a sus ángeles. El conflicto angélico está tenaz y cada vez se hará más profundo, o como dirían los militares, cada vez escalará más, porque tiene que presentarse la venida del anticristo, el Armagedón, que es la guerra de Og y Magog, que está descrita, creo que en Daniel, si no estoy mal, o en alguno de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, es necesario que nosotros nos preparemos. Por usted y por mí se está dando una pelea durísima en el cielo. Miguel y sus ángeles contra Satanás o Lucifer o el diablo, como quiera llamarlo, y sus ángeles. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que restaura, Él es el que usa nuestras vidas. La gente muchas veces, y entre esas, les cuento, que muchas veces nos metieron esa doctrina, muchas veces nos hacen ver que nosotros, y que somos nosotros, y entonces, claro, el tipo tiene que estar ungido, claro que el hombre tiene que estar ungido, tiene que estar en la presencia de Dios, pero el que va a hacer lo que Él quiere es Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, no nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar la visión. Mire cómo es esto de profundo. Tercer punto. El ángel de Jehová se manifiesta en medio del ayuno. El ayuno es un arma supremamente poderosa. Pero escuche bien lo que tengo que decirle. ¿Dónde nos hablan las escrituras exactamente acerca del ayuno? En Isaías 58. Ahí nos está diciendo que el ayuno, el verdadero ayuno, no es aguantar hambre. Les voy a explicar. Esperen un momentico. No se me vayan a adelantar. Escuchen bien. No es aguantar hambre. Es soltar las amarras del pecado. Ahora voy con la explicación. El ayuno es efectivo siempre y cuando ese día nosotros soltemos las amarras del pecado. El ayuno, el significado de ayuno es suspender la ingesta de alimentos, o sea, quitar los alimentos, no ingerir, no consumir los alimentos esa vez, ese día, o algunos tienen un ayuno prolongado hasta de 40 días, como lo hizo Jesús. Bueno, pero el problema de la gente es que ayuna y ese día está de un genio y se pelea con todo el mundo. ¿Será que servirá ese ayuno? Para nada. Ayunamos, pero no refrenamos nuestra lengua del chisme, la murmuración y demás. Ayunamos, pero no dejamos de hacer las cosas malas que por lo general hacemos. No sirve de nada. Cuando usted se mete en ayuno, ese día tiene que estar en estudio de la palabra. No es que ayuno y me voy a meter 4 horas de Netflix, 5 horas de TikTok. No.
El ayunar es, corto los alimentos físicos, empiezo a suministrarle a mi espíritu alimento, la palabra de Dios, la oración, la adoración, y entonces que se agarre el diablo y sus demonios, porque sales lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este orden de ideas, el ángel de Jehová que aparece a Daniel es una teofanía, lo que les explicaba, una manifestación visible del mismo Cristo antes de su encarnación. Daniel escribe, su rostro era como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. El mismo Apocalipsis describe el físico espiritual que tiene Jesús. Y una de las cosas que dice es que tiene sus ojos son fuego consumidor, su rostro como de sol. Eso está en el versículo 6 de Daniel. Dice, el fuego de sus ojos representa la pureza y el juicio justo. Su presencia fue tan poderosa que Daniel cayó sin fuerzas, pero fue levantado por la mano del ángel. El ángel de Jehová, ¿a quién tanto se le apareció? A Abraham, a Moisés, a Josué, a Daniel, y así sucesivamente. Nosotros debemos entender, comprender las escrituras. Por eso les decía, no es coger la Biblia y que yo no he estudiado nada y que tenga que ver con la Biblia y entonces la voy a entender. No, señores, qué pena, pero así no es. La Biblia es un libro que está cargado de literatura, de lingüística, de pedagogía, y es necesario comprenderlo. Por eso es importante la formación multidisciplinaria que les decía, y Dios me ha permitido hacer todo eso. ¿Por qué? Para poder comprender. La Biblia tiene muchas figuras literarias. La Biblia, en su estructura, tiene una gramática que revela la intencionalidad de Dios hacia nuestras vidas. Y por eso, todo eso lo menciono en el libro que les decía, que es un estudio profundo del Evangelio de Juan. El Evangelio de los signos, donde Dios muestra a su Hijo Jesucristo en carne y hueso. Miren cómo estoy de tremendo y de poderoso. Continuamos. Cuarto punto. La intercesión que cambia destinos. Míralo. Miguel contra Satanás o Lucifer. Peleando. Y en este punto encontramos tres, ¿cómo podríamos decir? Subtítulos o subítems. Daniel no oraba por sí mismo, sino por su nación. Por eso la intercesión debe ser diferente. Ya basta de decir, ayuda, me bendice, me vivifica, me provee, ya basta. Daniel oraba por su nación. Y eso movió los cielos. Dios honra al que se levanta como intercesor. Entendamos cómo debemos pedir. Son trucos y secretos espirituales que en medio de esta predicación Dios nos está dando. El enemigo puede resistir tus emociones. ¿Dónde nos ataca el enemigo? Nuestras emociones. Nuestras emociones. Escucha bien, te lo recalco y te lo repito. Nuestras emociones. Por eso es que te digo que escojas mensajes que no te muevan las emociones, porque en la medida en que trabajes en motivar tus emociones, el enemigo te va a manipular. A Jesús en la tentación le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, ordena que estos panes, que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu necesidad. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estaba pasando Jesús? Un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Me imagino el hambre tan tenaz. Sin embargo, no se dejó llevar por las emociones. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.